Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video tutorial. El día de hoy traemos problemas con triángulos rectángulos. Para poder resolver los problemas con triángulos rectángulos nos basaremos en las siguientes instrucciones. Primero, leer y comprender el problema para establecer la pregunta. Yo debo comprender bien el problema y saber qué es lo que me está preguntando para saber qué también tengo que hallar para responder ese problema. Siguiente paso. Imaginar la situación que ha descrito el problema para poder dibujarlo. Debo hacer un bosquejo de ese problema. No es necesario que sea un dibujo perfecto, pero debe tener los elementos más importantes del problema. Siguiente paso, identificar el triángulo rectángulo en el problema y dibujarlo. En el dibujo del problema voy a encontrar dónde está el triángulo rectángulo y ese triángulo voy a dibujar aparte del dibujo anterior. Siguiente. En el triángulo, identificar el elemento que necesitamos calcular. Una vez que hemos dibujado el triángulo, procederé a nombrar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto, cuál es el ángulo y veré qué es lo que me pide el problema. Queda la pregunta del problema, así poder encontrar qué elemento necesitamos para dar respuesta a esa pregunta. Siguiente paso, encontrar la solución. Resolveremos y hallaremos el elemento que necesitamos. Vamos a hallar su solución, pero esa no es la solución del problema, sino que debemos dar una respuesta a la pregunta que nos plantea el problema. Debemos de responder la pregunta que a un principio nos hacía el problema. Ahí terminaremos y concluiremos nuestro problema. A continuación vamos a pasar a resolver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. El radar de un barco localiza las ruinas de la civilización incaica en el fondo del lago Titicaca, con ángulo de depresión de 12 grados. En ese momento se detienen y un buzo con escafandra baja en forma vertical 100 metros hasta el fondo del lago. La pregunta: ¿cuánto necesita avanzar el buzo por el fondo del lago para encontrar las ruinas? Lo primero que debo hacer es saber qué es lo que necesito encontrar, como hemos descrito en los pasos anteriores. Entonces nosotros necesitamos saber cuánto va a avanzar el buzo, cuánto va, si es que quieren caminar el buzo dentro del lago para llegar a las ruinas. A continuación, según los datos o según lo que yo he leído del problema, voy a proceder a dibujar. Aquí tenemos el barco que avanzaba. Detecta con su radar las ruinas con ángulo de depresión de 12 grados. Cuando hablamos de ángulo de depresión, hablamos de un ángulo que se mide de la horizontal hacia abajo. Y sería al contrario un ángulo de elevación de la horizontal hacia arriba. Eso es muy importante que presten atención. En este momento el barco dice que se detiene y un buzo con escafandra baja en forma vertical 100 metros hasta llegar al fondo del lago Titicaca. A partir de ahí el buzo tendrá que ir caminando sobre el lecho del lago hasta llegar a las ruinas que a un principio fueran detectadas. Como ven, en mi dibujo ya se puede observar la forma de un triángulo rectángulo, donde el ángulo de 90 grados estará formado por el descenso del buzo y el lecho del lago, que es horizontal. Aquí estará el ángulo de 90 grados. Pero se preguntarán de dónde salió este ángulo de 78 grados, que no hay en ningún dato del problema que vemos aquí arriba. Esto no es un dato que nos da en forma directa, pero hemos podido encontrar a partir de una deducción. Como ven, el lago, que es también horizontal, forma otro ángulo de 90 grados con el descenso del buzo en forma vertical. Quiere decir que entre el lago y el descenso del buzo también se forman 90 grados. Si hemos bajado con el radar 12 grados, para llegar a los 90 grados necesito estos 78
grados. Es decir, 78 grados más 12 grados me darán los 90 grados que forman el lago con el descenso del buzo. ¿Por qué es importante este ángulo? Porque este ángulo está dentro del triángulo que voy a utilizar. En cambio, el 12 grados está fuera del triángulo y no me va a ser útil para poder resolver y encontrar la solución al problema. A continuación, pasamos a dibujar solamente el triángulo. De este dibujo del problema, extraemos el triángulo y lo dibujamos en forma muy aparte. Los 100 metros tenemos aquí. Lo que necesitamos encontrar, cuánto va a caminar el buzo, tenemos aquí. Y los 78 grados lo copiamos aquí también. Por eso era importante este ángulo, porque los 12 grados hubiera quedado aquí afuera y no me hubiera servido. Por eso necesitábamos encontrar estos 78 grados. Una vez que ya he dibujado mi triángulo, según este ángulo voy a nombrar sus lados. Tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente de este ángulo de 78 grados. Es muy importante nombrar bien los catetos para no tener ningún error posteriormente. Opuesto, recordamos, al frente del ángulo, adyacente el que está pegado al ángulo. Para poder encontrar este lado que es el cateto opuesto, voy a utilizar los datos que tengo, ángulo y cateto adyacente. La hipotenusa no voy a hallar porque no es necesario hallar la hipotenusa, no me pide la distancia que mide el radar, me pide la distancia que va a avanzar el buzo. Si quieren lo pueden hacer, pueden hallar la hipotenusa, pero no me va a servir para poder encontrar la respuesta a la pregunta que nos hace. Tampoco necesito calcular este ángulo porque no es relevante, no es importante para la respuesta que me hacen, ¿no? A la cual yo quiero responder. Entonces, continuamos. Yo necesito encontrar una relación trigonométrica que una el ángulo, el cateto adyacente, que es lo que tengo, y el cateto opuesto, que es lo que estoy buscando. Esa relación trigonométrica es la tangente. Tangente une el ángulo, el cateto opuesto que estoy buscando y el adyacente que tengo el valor de psi. Lo único que voy a hacer ahora es sustituir esos datos en mi ecuación de la tangente. Tangente del ángulo, 78 grados es el ángulo. El cateto opuesto no hay. Cateto opuesto estoy buscando, por esto en signos de interrogación. Y el adyacente vale 100 metros de aquí, ¿no? Por 100 metros de aquí. A continuación debo despejar el cateto opuesto, para eso el 100 que divide, porque está bajo la raya de división, pasa a multiplicar. Tenemos entonces tangente 78 grados por 100 que estaba dividiendo, ahora pasado a multiplicar. De esa manera despejo el cateto opuesto. A continuación voy a multiplicar, para eso voy a usar la calculadora. Tangente de 78 por 100. Tenemos 470.46. El 3 nos redondea, se queda entonces así. Vamos a anotar la solución. 470.46 es el valor del cateto opuesto, que es lo que estaba buscando según la pregunta del problema. Pero ahí no acaba el problema, sino yo debo dar respuesta a esta pregunta. La pregunta es, ¿cuánto necesita avanzar el buzo? Entonces responderemos, el buzo tendrá que avanzar 470.46 metros. Aquí concluye el problema número 1. A continuación, vamos a continuar con otro ejemplo. Un tobogán tiene una altura máxima de 3 metros. La altura es forma vertical, por si acaso. Y una longitud de 5 metros, quiere decir que el tobogán mide en forma inclinada, porque los toboganes siempre están en forma inclinada, 5 metros. Es la medida del tobogán. La pregunta es, ¿cuál es su inclinación de ese tobogán?
Una vez que he leído el problema y que he entendido, voy a hacer su dibujo. Ahí tenemos el dibujo. La altura del tobogán, 3 metros, su longitud 5 metros. Y yo debo hallar la inclinación, quiere decir con qué ángulo se inclina el tobogán. Eso debo hallar, el ángulo de inclinación, la inclinación. Una vez que he dibujado, podemos observar ya el triángulo rectángulo. Aquí tenemos la altura 3 metros que forma 90 grados con el suelo horizontal y también tenemos la longitud que sería la hipotenusa. A continuación voy a dibujar este triángulo que hemos sacado del dibujo. Altura 3 metros, longitud del tobogán 5 metros y lo que busco es cuán inclinado está ese tobogán. Para eso necesito encontrar su ángulo de inclinación. Ahora, según este ángulo, nombraré los lados. Este es la hipotenusa, el lado más largo. El del frente, el que está pegado es el cateto adyacente y el del frente es el cateto opuesto. Para este ángulo, nuevamente repito. Ahora necesito establecer con qué relación trigonométrica o con suma de ángulos o con teorema de Pitágoras, dependerá qué datos tengo, podemos hallar este ángulo de inclinación. En este caso, tenemos este ángulo de inclinación, necesito conocer este ángulo y tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. El adyacente no tenemos. Entonces, directamente el adyacente vamos a desechar. No vamos a trabajar con adyacente porque no sabemos su valor. ¿Pueden hallar con teorema de Pitágoras? Sí, pero no es necesario para encontrar el ángulo y responder la pregunta que nos hace. Entonces, ¿qué relación trigonométrica une el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa? Es el seno del ángulo, ¿no? Tenemos entonces que seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, sustituimos esos valores. Ángulo es ángulo porque no tenemos su valor. Cateto opuesto vale 3, como observamos aquí. E hipotenusa vale 5, como observamos en nuestro dibujo. Por eso es muy importante hacer bien este dibujo y nombrar también en forma correcta sus lados, porque si no, nuestra respuesta va a estar mal. A continuación dividimos 3 entre 5. Eso nos da 0.6. Vamos a anotar 0.6. Luego el seno tenemos que traer a este lado para así hallar solamente el valor del ángulo, ya que no me pide el seno del ángulo, me pide solamente el ángulo. Entonces seno viene a este lado con seno a la menos 1 de 0.6. Para eso nuevamente la calculadora. Inversa, shift, seno de 0.6. Aclarar en este momento de que en su calculadora debe estar en modo D, que es de sexagesimal. Si está en G o en R, el resultado va a variar, no va a ser este. Así que por favor, siempre verifiquen antes de hacer sus ejercicios que su calculadora esté en el modo de sexagesimal, que tiene como símbolo la letra D. Vamos a copiar ese nuestro resultado. Entonces el ángulo es de 36.87 grados. Pero esta es la solución a lo que estábamos buscando, que era el ángulo. Pero ahora debemos dar la respuesta a la pregunta del problema. ¿Cuál es su inclinación? Entonces el ángulo de inclinación es de 36.87 grados sexagesimales. No se olviden el símbolo de grados sexagesimal. Así concluye el video tutorial del día de hoy. No se olviden hacer sus consultas, sus dudas mediante WhatsApp, mediante el Classroom o también por los comentarios del video que estará en YouTube. Nuevamente, gracias por su atención y será hasta otra oportunidad. Chao.